Bienvenidos a nuestro curso de gestión aduanera. Vamos a iniciar en un par de minutos. Voy a indicarles el material que debemos de descargar para empezar a trabajar. ¿Ok? Confírmenme, por favor, si están recibiendo el audio de manera correcta. 2 minutos y empezamos. Chicos, por favor, descargar el material que se está señalando en el chat. Gracias. Bien, chicos, buenos días nuevamente a todos. Vamos a entrar en materia. Y el día de hoy, en nuestro curso de gestión aduanera, vamos a conocer más sobre unos locales, unos recintos muy importantes para la operatividad aduanera y muy importantes para el control aduanero también. Estos recintos, estos locales, son conocidos como los almacenes y depósitos aduaneros. ¿Ok? Almacenes y depósitos aduaneros. Nos dice el concepto que un almacén aduanero es un local destinado a la custodia temporal de una mercancía. ¿Ok? Un almacén aduanero es un local destinado a la custodia temporal de una mercancía. Vamos a ser incisivos en el término custodia temporal. A ver, para empezar, nos dice el concepto que el almacén aduanero es un local, ¿verdad? Entonces, es un recinto donde van a ingresar mercancías para ser almacenadas. Pero no van a ser almacenadas de una manera perpetua, sino van a ser almacenadas con carácter temporal. Por ejemplo, cuando una mercancía se va a exportar, es decir, va a salir del territorio aduanero, debe previamente ingresar a un almacén aduanero de manera temporal. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que aduanas dé levante y la mercancía se pueda embarcar. Entonces pasará del almacén aduanero a el medio de transporte. Por eso es el carácter temporal. O sea, la mercancía va a estar depositada en un almacén aduanero
mientras dure el trámite de despacho de exportación. Una vez que aduanas da el levante al despacho de exportación, significa que ya se puede embarcar, pasará del almacén aduanero al medio de transporte, ¿no? Y el hecho que la mercancía esté en un almacén aduanero de forma temporal, mientras hace el despacho, permite pues un mejor control de aduana, porque si aduana quiere revisar la mercancía está ubicable y está custodiada. En el caso de una importación es algo similar. El medio de transporte llega a Perú y descarga en un almacén aduanero. También solo temporalmente, hasta que aduanas le da el levante al importador y el importador ya lo puede sacar del almacén aduanero para llevarlo a sus propios locales, a sus tiendas, sus repartos en provincia, etc. Entonces, la función del almacén aduanero es tener la mercancía por un determinado tiempo, hasta que se pueda embarcar si es exportación o se pueda nacionalizar si es una importación. Según la normativa, la administración de un almacén aduanero puede estar a cargo de diferentes entidades. Por ejemplo, la autoridad aduanera puede estar a cargo de un almacén aduanero. Otras dependencias públicas también pueden tener almacenes aduaneros. Y también pueden tener almacenes aduaneros las personas naturales o jurídicas, o sea, las empresas. En la práctica, en nuestro país, el 99% de almacenes aduaneros que existen aplican a esta lógica que nos da la legislación, que los almacenes son administrados por empresas, o sea, personas naturales o jurídicas. ¿Ok? Y además de ello, podemos decir que la palabra almacén aduanero, ¿correcto? Almacén aduanero es un término genérico. La palabra almacén aduanero es un término genérico. Y los almacenes aduaneros se dividen en depósitos temporales y depósitos aduaneros. Pero de esta definición vamos a conocer un poco más adelante. Entonces, en resumen, el almacén aduanero custodia la mercancía por un determinado tiempo, mientras sale de Perú o ingresa a Perú. La administración de estos recintos puede estar a cargo de aduanas, de otras entidades del Estado o del sector privado. En la práctica en Perú, el 99% de los almacenes aduaneros son del sector privado. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Se entendió el concepto de almacén aduanero? ¿No lo entendieron, Vera? ¿Qué hay que volver a repetir si no entendieron? Avísenme, por favor, desde qué parte tengo que volver a explicarlo. Ah, perfecto, Vera. Como por ahí vi un no, de repente lo leí mal. Bien, entonces ahora vamos a necesitar la participación de ustedes para seguir creciendo en este concepto de almacén aduanero. Entonces, vamos a dar un tiempo de 10 minutos. Pueden hacer esta actividad personal o se pueden juntar con otros compañeros para resolver esta pregunta. ¿Cómo están catalogados los almacenes aduaneros según la Ley General de Aduanas? ¿Cómo están catalogados los almacenes aduaneros según la Ley General de Aduanas? El link que acompaña el PowerPoint es el link de la Ley General de Aduanas, ¿correcto? Para que puedan tener el material a la mano. Vamos a compartirlo en el chat también. Entonces, ustedes tienen que buscar entre los artículos 15 al 19 para interpretar la respuesta. ¿Cómo están catalogados los almacenes aduaneros según
la Ley General de Aduanas. ¿Cómo están catalogados los almacenes aduaneros según la Ley General de Aduanas? Damos unos primeros 5 minutos, pueden hacer este trabajo de manera individual o grupal. ¿Correcto? Lo importante es poder entender el concepto. Empezamos a trabajar. Voy a silenciar 5 minutos para que puedan resolver esta propuesta.
Bien, chicos, tiempo. Gracias por darse el espacio para leer. ¿Tenemos algún voluntario para responder esta pregunta? ¿Cómo están catalogados en la legislación aduanera los almacenes aduaneros? ¿Tenemos algún voluntario, por favor? A ver, Isaac, te escuchamos, Isaac. Buenos días. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Sí, según los artículos del 15 al 19 mencionan como es parte de un operador, a ver, operador de comercio exterior. Dentro de los operadores de comercio exterior hay muchos, obviamente, participantes y dentro de eso está lo que es el almacén. Y algo muy importante bueno, me llamó la atención es que en el artículo 17 nombran las obligaciones de estos participantes dentro del cual está el almacén e indica que como parte de sus obligaciones es que debe, ¿cómo se dice? Ya. No debe impedir ni obstaculizar la realización de labores de reconocimiento, inspección, fiscalización por parte de la entidad, en este caso por parte de SUNAT, ¿no? De aduanas, en este caso para cualquier caso que ellos crean conveniente dentro de sus obligaciones. Entonces eso me llamó personalmente a mí la atención porque, como usted mencionó anteriormente, existen almacenes del Estado, pero también existen privados, ¿no? Entonces el hecho de que sean privados, de alguna u otra forma, igual se rigen a este artículo, a las obligaciones que ellos puedan tener. Perfecto, Isaac, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. En un momento más vamos a comentar tus respuestas. ¿Algún otro compañero que quiere intervenir para hacer este análisis de cómo están catalogados en la Ley General de Aduanas los almacenes aduaneros? Adelante, Ángelo. Profesor, buenos días. ¿Cómo está? Sí, Buenos días. viendo, en la parte también donde intervienen los agentes, veo de que prácticamente, bueno, en donde se generan todas las operaciones son en terminales. Así que, bueno, bajo el tema de los almacenes, infiero, disculpe, que los almacenes se refieren a los almacenes en terminales terrestres, marítimos y de terminales aéreos también, de aeropuertos. Ok, perfecto. Muy importante lo que dices, Ángelo, y en un momento más vamos a hacer una distinción ahí. Y qué importante tu comentario porque me da pie a que podamos hacer esa distinción. Muy bien, Ángelo, muchas gracias. Buen comentario. ¿Algún otro compañero más que quisiera comentar, por favor? Bien, entonces vamos a empezar a analizar sobre los comentarios de Isaac y de Ángelo, que han sido muy buenos comentarios, ¿no? Empecemos por Isaac. Isaac respondió bien cuando nos dijo que los almacenes aduaneros, por favor, todos con la ley de aduanas en la mano, Isaac nos respondió bien, bastante bien, cuando nos dice que los almacenes aduaneros son operadores de comercio exterior. ¿Dónde podemos sustentar eso? En los artículos 15 y 19. 15 y 19. Porque el artículo 19, en el inciso E de elefante, dice, artículo 19E, son operadores de comercio exterior, el almacén aduanero. Entonces, el almacén aduanero en la Ley General de Aduanas está catalogado como operador de comercio exterior. Por lo tanto, para poder fungir de almacén aduanero, tiene que tener una autorización de aduanas, porque así lo dice el artículo 15. Denle una miradita al artículo 15, dice, los operadores del comercio exterior
son aquellas personas natural o jurídica autorizadas por la administración aduanera, por la aduana. Entonces, el almacén aduanero debe tener una autorización expresa de aduanas para fungir como tal. Entonces, el almacén aduanero es un operador de comercio exterior. Lo sustentamos con los artículos 15 y 19. Y una observación importante también que hacía Isaac era cuando él decía que en el artículo 17, las obligaciones del operador de comercio exterior y que digamos que en ese catálogo está el almacén aduanero. Isaac nos decía, pero a pesar de que es empresa privada, tiene que cumplir con todo. Por supuesto que sí, Isaac, por supuesto que sí, a todo el aula. Porque, si bien es cierto, es una empresa privada, va a obtener la autorización de una entidad pública, que es la administración aduanera, y va a tener que cumplir con todo lo que la norma le exija para poder funcionar. ¿Correcto? Para poder funcionar. A propósito de esas obligaciones, por favor, espero que estén tomando nota. Acuérdense que la clase se enriquece mucho más de los comentarios que estamos haciendo, ¿no? La diapositiva termina siendo solamente una imagen referencial. En esta clase no dependemos de la diapositiva. Si ustedes evalúan las clases que hemos venido haciendo en estos 2 meses, recién tengo la suerte de trabajar con ustedes en este ciclo, aquí no leemos diapositivas. Aquí las garabateamos y las analizamos. No las leemos porque no es una clase de lectura. Entonces, de los comentarios de ustedes y míos es donde nace la parte más rica del curso, ¿no? Muy bien. Entonces,
Chicos, ¿me pueden escuchar? Me pidió actualización de micrófono la PC. Disculpen esta interrupción intempestiva. Continuamos con la clase entonces. Gracias. Vamos a dar pase a Nicole, que quería intervenir. Adelante, Luana Nicole. Te ¿Qué escuchamos. tal, profesor? Buenos días. Hace un momento no pude participar porque tenía inconvenientes con mi micrófono, pero me gustaría participar ahora. Pero por supuesto que sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, concuerdo con mis compañeros al momento que nos comentaron de que los operadores de comercio exterior son despachador de aduanas, el despachador oficial, agente de aduanas, el operador de transporte multimodal y también al momento que mencionan el almacén aduanero, donde tienen a los depósitos temporales y depósitos aduaneros. Sin embargo, en el artículo 19 se menciona el almacén libre duty free, que yo lo entiendo como un libre de impuestos, ¿exacto? Correcto. Y aquí nos menciona de que presta servicio de recepción, permanencia y conservación de mercancías en los puertos y aeropuertos. Pero también este régimen aduanero especial permite a una persona natural o jurídica para que pueda operar en un lugar como un puerto o aeropuerto, para que pueda venderse o almacenar mercancías y a los pasajeros que entran o salen del país o los que se encuentran en tránsito. Pero estas mercancías están exentas del pago de impuestos. Ok, perfecto, Luana. ¿Algo más que agregar? No, profesor, más bien mi pregunta era, ¿a qué tipo de locales se refiere este régimen? El de los duty free. Exacto. Ya, perfecto. Bueno, para empezar, los duty free se les llama almacenes, pero en realidad en la práctica son tiendas. A ver, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar al exterior, por ejemplo, cuando están en Perú pasan migraciones, cuando pasan migraciones salen de frente a una tienda, ¿no? Que parece un Ripley en chiquito, ¿no? Ese es un duty free, porque ahí te venden productos que vienen sin impuestos y solamente son para los pasajeros internacionales. O sea, si ustedes han viajado al exterior y hacen memoria, cuando pasan migraciones del aeropuerto Jorge Chávez, ingresan a una tienda y ahí está el almacén duty free, ¿no? Y cuando compras ahí, las señoritas de la caja te exigen el pasaporte y o tu tarjeta de embarque, porque solamente pueden comprar pasajeros internacionales. Y cuando llegas al país de destino, también, antes de pasar migración, te topas con una tienda parecida. Esos son los almacenes de duty free, ¿ok? Para que tengan, digamos, una mayor percepción del tema. Muchas gracias, Luana, por tu intervención también. Muy bien, disculpen el incidente del micrófono. Vamos a continuar. Nos decía Isaac, y después voy con el comentario de la respuesta de Ángelo, que estuvo buenísima también. Nos decía Isaac, en su comentario, que a él le llamaba la atención en el artículo 17, decían las obligaciones, ¿no? Y correcto, así sea empresa privada, tiene que someterse a las obligaciones. Pero yo les quiero comentar algo adicional. Quiero comentarles algo adicional. En el artículo 17, inciso A, doy con mucha ligereza el artículo porque sé que todos están con la ley en la mano. En el artículo 17, inciso A, dice que es obligación de los operadores de comercio exterior, donde está incluido el almacén aduanero, dice cumplir, mantener y adecuarse a los requisitos exigidos para la autorización. Y yo les quiero comentar algo. El almacén aduanero no solamente requiere autorización de aduanas, el almacén aduanero también requiere autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? Así como lo oye, el almacén aduanero requiere también permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, si una empresa quiere constituirse como almacén aduanero, debe cumplir los requisitos de la ley aduanera y los requisitos que imparta el MTC. A ver, si yo le busco la relación al almacén con la parte de aduana,
lo entiendo, ¿verdad? Las mercancías están en el almacén mientras hacen los despachos, por lo tanto tienen que tener permiso de la aduana. Pero ¿dónde está la relación del almacén con el Ministerio de Transportes? Recuerda lo siguiente, la mercancía está en el almacén por un determinado tiempo para luego ser embarcada, o sea, para pasar del almacén aduanero a un medio de transporte, ¿correcto? Del almacén aduanero a un medio de transporte. Entonces, el almacén aduanero debe estar capacitado para recibir mercancías que cuando suban al medio de transporte no sean un problema para el medio de transporte. Me explico. El personal del almacén aduanero debe estar capacitado para reconocer una mercancía peligrosa, o sea, un inflamable, un corrosivo, un tóxico, ¿no? Y revisar si está adecuadamente embalada para que cuando suba al medio de transporte no presente ningún riesgo. Entonces, como el almacén aduanero, digamos, es un patch-by, es un puente hacia el medio de transporte, necesita estar regulado también por el MTC. Entonces, por ello es que este operador de comercio exterior tiene que respetar a estas dos autoridades, ¿ok? A estas dos autoridades. Ahora, yendo al comentario de Ángelo, Ángelo nos decía que él entendía que los almacenes aduaneros también podían ser los terminales portuarios o aeroportuarios, a los que se hace mención en el artículo 16 de la ley. Pero no es, o sea, hay que hacer ahí una precisión. El almacén aduanero es un tema y el terminal portuario es otro. O sea, el almacén aduanero no tiene en su mismo local un lugar para embarcar. Del almacén aduanero pasa al terminal para embarcar. Entonces, el almacén aduanero es un local, el terminal es otro, Ángelo, ¿ok? Para poder hacer una precisión a tu comentario. El almacén es un local y luego, como dijimos que del almacén pasa al medio de transporte, hay un punto intermedio entre el almacén y el medio de transporte. Ese es el terminal. Portuario, aeroportuario o terrestre, ¿no? Ok, Ángelo, espero que con eso hayamos podido hacer una buena precisión a tu comentario. Estuvo buenísimo. Muy bien, yo les agradezco que se hayan dado los minutos para analizar estos artículos. Siempre es importante y que tengamos un feedback, ¿no? No, esta clase no debe ser un monólogo, debe haber un feedback y un feedback pues que nos ayude a aprender. Muy bien. Los almacenes aduaneros son un término genérico. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo que un término es genérico, significa que luego hay términos específicos, ¿verdad? Luego hay términos específicos. Entonces, los almacenes aduaneros se dividen en dos. Los depósitos temporales y los depósitos aduaneros. Los depósitos temporales y los depósitos aduaneros. Entonces, almacén aduanero es cuando yo quiero generalizar y no quiero especificar ningún recinto en especial. Y cuando quiero especificar, entonces diré que los almacenes aduaneros pueden ser de dos tipos: los depósitos temporales y los depósitos aduaneros. Muy bien. A su vez, como podemos ver en la gráfica de la pantalla, a su vez, los depósitos temporales se dividen en dos. Los que se van a ingresar a la sección de carga y los que se van a ingresar a la sección postal. A la sección postal van a ingresar
todos los envíos que ingresan o salen del país como courier. ¿Ok? Como courier. O sea, los paquetes express, ¿no? Los paquetes express. ¿Cuáles son los paquetes express o los paquetes courier? Aquellos que pueden salir de Perú con un valor no superior a los $5.000. Y cuando es de ingreso, los paquetes que vienen del extranjero a Perú no deben superar el valor de los $2.000. Entonces, un paquete que quiere salir de Perú al extranjero por la vía courier no puede superar los $5.000 y va a ingresar a un depósito temporal, que es un tipo de almacén aduanero, a la sección postal. Y cuando es una carga, llámese una carga aérea, una carga consolidada o una carga de contenedor exclusivo, va a ingresar a la sección de carga dentro de ese depósito temporal. Entonces, en conclusión, los depósitos temporales son los que albergan por breve tiempo la mercancía que espera salir del país o ingresar al país. Pero luego hay un segundo tipo de almacén aduanero, que son los depósitos aduaneros. Y los depósitos aduaneros básicamente están diseñados para poder albergar mercancías que han sido sometidas a un régimen aduanero que tiene el mismo nombre, régimen de depósito aduanero. ¿Cómo es el régimen de depósito aduanero? Les explico. Cuando tú traes una mercancía del extranjero a Perú, tú tienes 15 días para tramitarla, si no la pierdes. Vamos a suponer que la mercancía llega a Perú y tú no tienes plata para los tributos. Y vas a tener plata para los tributos dentro de 3 meses. Entonces ya sabes que si pasan 15 días desde que llegó y no la tramitas, la pierdes. ¿Cómo haces en ese caso? En lugar de tramitarla para importación, la tramitas para depósito aduanero y la puedes tener en un almacén aduanero hasta 12 meses, sin la exigencia del pago de tributos. Entonces, para este tipo de situaciones es que existen los depósitos aduaneros. Estos depósitos aduaneros pueden ser públicos o pueden ser privados. Estos almacenes aduaneros o depósitos aduaneros, perdón, estos depósitos aduaneros pueden ser públicos o privados. Se les llama públicos porque reciben mercancía de diferentes importadores. Y se le llama privado porque una misma empresa importadora puede hacerse su propio depósito aduanero. Ahí sería privado. Entonces, las empresas pueden hacerse su propio depósito aduanero, por supuesto que sí, cumpliendo con todas las obligaciones. Claro está que, digamos que en términos prácticos, tendría que ser pues una empresa importadora con bastantes recursos financieros como para hacerse su propio depósito aduanero. Muy bien, ¿qué parte tenemos que repetir? O si se entendió todo, por favor, espero sus preguntas.
Abramos una ronda de preguntas. Seguramente tienen algo por ahí para que podamos discernir y profundizar, tal vez ampliar más. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, tenemos todo claro, continuamos avanzando. Ahora, nosotros decíamos al inicio de la clase que el almacén aduanero era un local que custodiaba de manera temporal la mercancía. Y decíamos también que en el 99% de los casos estos almacenes aduaneros eran administrados por la empresa privada, ¿no? Propiedad de la empresa privada, administrados por la empresa privada, sometidas a la ley de aduanas. Entonces, ¿de qué depende que mi mercancía vaya a uno u otro almacén si hay tanta oferta de almacén en el mercado? ¿De qué va a depender que mi mercancía vaya a uno u otro almacén? En un primer momento va a depender del medio de transporte internacional que se vaya a utilizar, porque los almacenes aduaneros tienen asociatividad con los medios de transporte internacional. Entonces, por ejemplo, si mi exportación va a salir con Latam Cargo, significa que la mercancía debe ingresar al almacén aduanero de Talma. Si, por ejemplo, mi mercancía va a salir con la aerolínea KLM, significa que mi mercancía debe ir a Talma. Entonces, cuando yo en mi local de exportador estoy armando el camión, armando la carga, ya sé a dónde debo salir porque ya tengo una reserva de espacio en un medio de transporte y ya sé con qué almacén trabaja ese medio de transporte. Lo mismo pasa en el caso marítimo, ¿no? Si de repente la carga va a salir con la naviera Evergreen, va a entrar a terminales portuarios peruanos, TPP, y así, ¿no? Entonces, la lógica de a qué almacén aduanero ingresa mi carga o desde qué almacén aduanero debemos recogerla para el caso de importación, va a depender del medio de transporte con el que se traslada la mercancía. Entonces, repito una vez más, en exportación, yo antes de llevar el producto al almacén aduanero ya tengo una reserva en el medio de transporte. Ya sé qué medio de transporte es. Por tanto, sé qué almacén aduanero es. En el marítimo igual, ¿no? Y en la importación también sé con qué medio de transporte está llegando la mercancía, entonces ya sé a qué almacén lo puedo pasar a recoger. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica de los almacenes en relación al transporte internacional. ¿Preguntas?
Muy bien. Estos almacenes aduaneros a la vez, tienen ciertas potestades como empresa privada que son. Y eso, los exportadores, los operadores logísticos, lo tienen muy, muy, muy en claro, ¿no? Lo tienen muy, muy en claro. Por ejemplo, un almacén aduanero, atención con esto, porque si ustedes van a hacer gestiones de exportación, por ahí esto les podría pasar. El almacén aduanero puede gestionar el embalaje, juzgar el embalaje, perdón. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ingresar la mercancía a un almacén aduanero para que posteriormente se embarque para exportación y de repente lo ingresamos con pallets de madera, el almacén aduanero va a revisar que estos pallets de madera tengan el sello de tratamiento térmico. Y si no lo tienen, no te van a dejar ingresar la mercancía. Y eso te va a generar retrasos y probablemente la pérdida de tu reserva. Ahora, puede ser que la carga ingrese con pallets de madera con los sellos de tratamiento térmico debidamente, pero que de repente la mercancía esté mal embalada. Es decir, por ejemplo, que tenga tanta altura que las cajas de abajo se están aplastando con el peso de las de arriba, o que de repente se está trasladando botellas de vidrio, no le hayas puesto internamente a las cajas separador de botella y cuando se mueve la carga se escucha el tintineo de los vidrios y cosas por el estilo. En líneas generales, si la mercancía no está correctamente embalada, el almacén puede decir, no te permito el ingreso. Y si no te permite el ingreso, ya empieza a retrasar tu embarque y a retrasar tu despacho de exportación. Pero esa potestad tienen los almacenes. Porque los almacenes no van a permitir mercancía mal embalada que luego pase el transporte internacional y ocurran incidentes. Otra potestad que puede tomarse el almacén aduanero es solicitar la inspección antidrogas. Es decir, si el almacén aduanero por alguna razón tiene sospechas de que esta mercancía pudiera estar contaminada, cuando digo contaminada me refiero a que la mercancía pueda contener drogas, entonces el almacén puede pedir la inspección de la DIRANDRO, ¿ok? Así que tampoco los exportadores deben sorprenderse por eso. Entonces, son cosas que el almacén en su potestad puede hacer. Rechazar la mercancía por un mal embalaje o pedir inspecciones antidrogas aún sin haber pasado las inspecciones aduaneras, ¿ok? Aún sin pasar las inspecciones aduaneras. Dentro del PowerPoint de la clase de hoy hay un link hacia el reglamento de almacenes aduaneros. Y sería muy bueno que lo tuvieran a la mano en su biblioteca para que lo puedan consultar en cuanto crean ustedes que sea necesario
hacer. ¿Ok? Ahí está el link. ¿Cómo vamos hasta ahorita, chicos? ¿Está todo claro? ¿Hasta aquí? ¿Se está dejando entender la clase? ¿Ya se aburrieron? ¿Ya quieren que el profe se vaya ya? Todavía nos falta un poquito más de tiempo para terminar la clase. ¿Ah? ¿Vamos bien? Perfecto. Continuamos. Entonces, como les decía, aquí en este link está el reglamento de los almacenes aduaneros. Sería muy bueno que lo tengan como parte de su biblioteca. Dentro de ese reglamento vamos a encontrar un artículo muy importante, que es el artículo 3 del reglamento de almacenes aduaneros. El artículo 3 del reglamento. Y este artículo nos viene a responder la pregunta que también estamos viendo en pantalla. ¿Qué pueden almacenar los depósitos temporales? Recuerda que el depósito temporal es un tipo de almacén aduanero. Ya lo habíamos visto hace un momento. ¿Qué pueden almacenar los depósitos temporales? Y el artículo 3 nos dice que puede almacenar todo tipo de mercancía por un plazo de 30 días computados a partir de la fecha del arribo del vehículo, o sea, del medio de transporte, a cuya fecha la mercancía que no haya sido solicitada a ningún régimen caerá en abandono legal. En otras palabras, el depósito temporal puede recibir mercancías que vienen del exterior a través de los medios de transporte y las puede recibir y las puede albergar y las puede custodiar solo hasta el momento en que ellas caen en abandono legal. Solo hasta que caen en abandono legal. Una vez que la mercancía cae en abandono legal, ya no puede estar en el depósito temporal. ¿A dónde se van? Pasan a poder de aduanas, porque han sido abandonadas por el importador. Para entender mejor esto, vamos a volver a hacer una lectura. Necesito que revisen la Ley General de Aduanas nuevamente. Ahí está el link. Para que ustedes mismos puedan explorar cuáles son los causales de ese abandono legal. ¿Cuáles son las causales de ese abandono legal? Entonces, volvemos a dar unos minutos para que ustedes busquen ahora en la Ley General de Aduanas el artículo 178 y puedan revisar por qué se da el abandono legal. ¿Ok? Dejamos el micrófono en silencio y damos 5 minutos para el análisis de ustedes y al igual que lo hicimos más temprano, abriremos los micrófonos para sus comentarios. ¿Ok? Que empiece el análisis ya.
Bien, chicos, gracias por darse el tiempo para la lectura y el análisis. ¿Quién nos colabora con la respuesta? ¿Qué han podido entender de las causales de abandono legal? ¿Algún voluntario? Ángelo, te escuchamos. Sí, profesor, por lo que estaba leyendo, bueno, prácticamente para que darle en abandono a un producto o algo que ha llegado ahí al almacén, es prácticamente casi no hacer nada para poder hacer un trámite, porque dice, por ejemplo, si no generas el tema del destino o la destinación del artículo del producto, se declara en abandono, o en todo caso, si no completas, y creo que te dan 30 días. Más bien mi pregunta, o sea, aparte de ello era saber, ¿qué pasa cuando ya el producto se declara en abandono? Ok, perfecto. Listo, Ángelo, gracias. Voy a pasar a responder. Para empezar, lo que dice Ángelo es correcta, ¿no? Su predicción es correcta. O sea, de alguna manera, hay que no hacer nada para que caiga en abandono legal, como lo dice Ángelo, ¿no? Primero quiero dar una profundidad al artículo 178 y luego responderé a Ángelo, que seguramente es una pregunta que muchos de ustedes tienen, que es ¿qué va a pasar, no? Y muy bien, Vera. Qué buen resumen el de Vera que acabo de recibir. Vence el trámite o no lo completas. Correcto, correcto. El abandono legal, y ahí va mi análisis del artículo 178, el abandono legal básicamente se da por dos causales, ¿no? Y ahí el artículo 178 te los divide en inciso A e inciso B. En el inciso A es cuando no hemos hecho ningún trámite. O sea, llega la mercancía y no hemos hecho ningún trámite. Si pasan 15 días desde el día siguiente que descargó y no hemos hecho ningún trámite, la mercancía cae en abandono legal. Y si hemos empezado el trámite, pero en 30 días no lo concluimos, 30 días contados desde el día siguiente que descargó si es anticipado y desde el día siguiente de la numeración si es diferido, si cuentamos 30 días, también cae en abandono legal. O sea que la mercancía puede caer en abandono legal tanto si no hice ningún trámite o si lo hice pero no lo terminé, con los plazos que dice el artículo 178. Ok, gracias Vera por el resumen. Ahora, para responder a Ángelo, que hizo una buena pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con la mercancía que cae en abandono legal? ¿Qué pasa con la mercancía que cae en abandono legal? A ver, no hay una sola respuesta para esa pregunta, ¿ok? No hay una sola respuesta para esa pregunta. Tendríamos que dividirla en dos. A ver, si la mercancía no es restringida, atención, si la mercancía no es restringida, aduanas puede rematar, que sería lo que ustedes están hablando de la subasta, podría rematar, podría adjudicar, rematar o adjudicar, cuando no es mercancía restringida. ¿Qué se refiere con rematar? Las famosas subastas de aduana, como lo que ustedes están comentando. ¿Y qué significa adjudicar? Que, por ejemplo, digamos, ha caído en abandono legal computadoras y de repente el Ministerio de Educación necesita computadoras. Se pueden hacer trámites en el sector público para que aduana le adjudique a la UGEL número tal las computadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede rematar o adjudicar. Pero cuando la mercancía
es restringida, ¿ok? Cuando la mercancía es restringida, o sea que requiere permisos, llámese pues DIGEMIT, permisos de DIGEMIT porque es producto médico o sanitario, llámese DIGESA porque son productos para comer o juguetes que también requieren DIGESA, o de repente es un producto agro y requiere permiso de SENASA. En ese tipo de situaciones, si la mercancía es restringida, ya la aduana no decide, sino decide el sector competente. ¿Y quién es el sector competente? El ministerio o entidad pública que regula el ingreso de ese producto. Entonces, si cae en abandono legal productos regulados por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura decidirá qué se hace. Si cae en abandono legal productos médicos, la DIGEMIT, que pertenece al Ministerio de Salud, decidirá qué hace, ¿no? Por ejemplo, y a veces esas decisiones dejan mucho que desear. Vamos a hacer una pequeña crítica, porque, por ejemplo, si caen en abandono legal zapatillas de marca que las ha traído un importador que no es el representante de la marca, entonces Indecopi las destruye. Porque así dice la norma. Deberían de regalarlas, ¿verdad? Pero no. Entonces, sin entrar ya más a críticas, solamente en un comentario, vamos a resumir que si es mercancía restringida, el ministerio competente se encarga de decidir. Si no es mercancía restringida, aduanas la remata o la puede adjudicar. Ese sería el destino de estas mercancías. ¿Preguntas? Muy bien. Continuamos entonces. Ya habíamos planteado la pregunta: ¿qué pueden almacenar los depósitos temporales, ¿no? Aquellos que van a tener la mercancía por un tiempo esperando que embarquen o que ingrese. Y ahora la pregunta cambia un poco. ¿Qué pueden almacenar los depósitos aduaneros? Los depósitos aduaneros, que son aquellos que pueden tener la mercancía hasta por cuánto tiempo sin exigencia del pago de derechos. ¿Quién se acuerda? Los depósitos aduaneros, que pueden ser públicos o privados, pueden tener la mercancía hasta cuánto tiempo sin que se exija el pago de tributos. A ver, ¿quién me pone el plazo? ¿12 meses? 12 meses, correcto, hasta 12 meses, ¿no? Entonces, esos depósitos aduaneros que pueden tener la mercancía durante 12 meses, ¿qué tipo de mercancía pueden almacenar? Nos dice la norma que cualquier tipo de mercancía, con excepción de, a ver, ¿cuáles entonces no puede albergar el depósito aduanero? Las que estén en abandono legal, claro, porque si están en abandono legal ya no se puede hacer ningún trámite, ¿no? Las de importación prohibida, claro, porque su mismo nombre lo dice, pues no se pueden importar. No pueden ir al depósito aduanero los explosivos, armas y municiones.
Esto por un tema de seguridad, ¿no? Imagínate lo peligroso que puede ser que un depósito aduanero pueda tener hasta 12 meses guardados fusiles, dinamita, balas. Pueden darse dos tragedias enormes ahí. La primera, que haya un incendio en ese depósito aduanero, Dios no lo quiera, y el tremendo riesgo con esa mercancía. O dos, que haya un secuestro en ese depósito aduanero y se lleven todo ese cargamento de armas. Peligro para la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, por esas razones, este tipo de productos no se utiliza en depósito aduanero. Tampoco los equipajes. Es decir, si yo vengo con mi equipaje y estoy trayendo un producto que debe pagar impuestos y no tengo el dinero para pagarlos, yo no puedo decir, ok, ponlo en depósito aduanero que tengo hasta 12 meses para pagar. No. Cuando es equipaje, no. Y tampoco cuando es un envío courier, ¿no? Un envío postal. Tampoco se van a recibir. Entonces, pueden estar cualquier tipo de mercancía durante 12 meses bajo el régimen de depósito aduanero, excepto las de abandono legal, las de importación prohibida, todo lo que sean explosivos, armas y municiones, equipajes y courier. Y hemos dicho, pues, los criterios para ello, ¿no? En el artículo 5 de este reglamento de almacenes aduaneros vamos a poder encontrar los metrajes mínimos que un almacén aduanero necesita para poder operar, ¿no? Y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que el mayor metraje está asignado para quienes quieren poner un depósito, un almacén aduanero para atender embarques marítimos, ¿no? Claro, porque una de las características de los embarques marítimos es que tienen bastante volumen, ¿no? Y si se dan cuenta, el requerimiento de metraje más pequeño es para las operaciones de Serpos y las operaciones courier, ¿no? Que figuran ahí como postal. Claro, esas son las paqueterías, pero no lo que se compra por internet o las encomiendas o los obsequios que mandas del Perú al exterior. Entonces, como son paquetes pequeños, también los espacios son menores, ¿no? Digamos que la ley peruana no estandariza el metraje, sino que lo segmenta según las necesidades. Cada vez que una mercancía entra a depósito aduanero, es decir, a esta modalidad donde puede estar hasta 12 meses, cada vez que una mercancía entra a depósito aduanero, el depósito aduanero le emite al importador un certificado de depósito para que haya una constancia que la mercancía tal, con valor tal y con características tales está en ese depósito aduanero. Y el importador, con ese documento, con ese depósito aduanero, puede ir al banco y solicitar un préstamo y dejar ese depósito aduanero como un aval. Claro está que al banco pues le tiene que parecer apetecible lo que está depositado en ese depósito aduanero, ¿no? Y el banco probablemente le preste plata al importador por un valor obviamente menor al de la mercancía y toma como prenda, toma como aval el certificado de depósito, ¿no? Si el importador no devuelve el préstamo al banco en los tiempos pactados, el banco es el nuevo dueño de la mercancía. Ese tipo de operaciones se conocen como las operaciones Warrant y están dentro de la Ley de Títulos y Valores de la Superintendencia de Banca y Seguros. Muy bien, es todo cuanto tenemos para hoy. Perecibles que me comentan por aquí sí pueden albergar, pero el plazo de 12 meses
se acorta. En la norma dice que si un producto vence antes de los 12 meses, entonces no puede quedarse en el depósito aduanero más allá de su fecha de vencimiento. Y los almacenes aduaneros tienen sistemas de refrigeración para albergar los perecibles. Entonces los perecibles sí pueden ir al depósito aduanero. Pero como vuelvo a repetir, el plazo ya no será 12 meses, sino el plazo de vencimiento de caducidad del propio producto. ¿Ok? Estamos llegando al final de la clase. No sé si tenemos alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más referente a todo lo que hemos aprendido hoy. Hoy hemos aprendido sobre los almacenes aduaneros, que estos se dividen en depósito temporal y depósito aduanero. Tienen una propia legislación de reglamento de almacenes aduaneros. Hemos conocido que pueden albergar productos solo hasta que caen en abandono legal. Hemos visto que los almacenes están pues rotulados, catalogados como operadores de comercio exterior que requieren permisos de aduanas y del MTC. Creo que hemos tenido bastante información hoy al respecto, que espero que haya sido ordenada, que haya sido clara y sobre todo útil. ¿Ok? Si no tenemos más preguntas, vamos despidiendo la clase. El parcial va a ser también un trabajo. Así que ya lo publicaremos en la siguiente clase y daremos los plazos respectivos para la entrega. ¿Ok? Pierdan cuidado con eso. Vamos a hacerlo al estilo de la vez pasada y publicaremos pertinentemente el caso a trabajar y publicaremos pertinentemente todo. No se preocupen que yo no les voy a dejar un trabajo para hacerlo de un día para otro. Y les voy a dejar un trabajo que tenga correspondencia con el tiempo de plazo. O sea, yo no les voy a dejar un trabajo de 2 semanas para que lo entreguen en una. ¿Ok? Creo que de eso ya hemos dejado prueba con la evaluación anterior. ¿Ok? En la próxima clase estamos haciendo la explicación de la evaluación parcial. Quédense tranquilos con ello, que todo fluirá. ¿Ok? Dios los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo Dios mediante el siguiente jueves. Hasta entonces, chicos. Gracias por estar. Chao.